esta prolongada pandemia ya superó el año, ha hecho más visible las grietas socioeconómicas por las que vive Latinoamérica. Y entonces no solamente vivimos tiempos de convulsiones sociales, de protesta, de descontento, sino que cuando esto se quiere traducir a la juridicidad, encontramos que se piden reformas constitucionales y cambios constitucionales. Empero, más allá de lo que cada país pueda decidir de manera libre, creemos que se debe mantener un núcleo duro, un contenido esencial de toda constitución que viene desde el génesis del constitucionalismo. En efecto, la Constitución norteamericana de 1787 ya regulaba la separación de los poderes, el límite al poder, pero además la supremacía constitucional y la enmienda por la cual luego va a reconocer los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, donde en su artículo 16, el penúltimo sostiene que una sociedad que no tenga garantizado los derechos fundamentales y su protección, y por otro lado la separación de poderes, no tiene constitución. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. La Constitución, su contenido esencial. Sean todos bienvenidos. Todo texto constitucional tiene una doble naturaleza, la naturaleza jurídica y la naturaleza política. En su ámbito jurídico está representado por los derechos fundamentales que se van a sostener en un trípode. En el primer caso, el reconocimiento de esos derechos fundamentales. Algunos van a ser de manera explícita, otros de manera implícita, pero siempre con el sustrato de la dignidad humana, que podrá establecer derechos fundamentales nuevos. Reconocimiento. En segundo lugar, la protección. Y para eso está el proceso de habeas corpus, proceso de amparo y similares. Y en tercer lugar, la eficacia. Pero la eficacia no basta solamente con lo jurídico. Es aquí donde se necesita del sincretismo, de la función, del maridaje de la parte jurídica de la Constitución con la parte política. Y claro, en la parte política, toda constitución debe establecer 3 valores constitucionales. El primero de ellos, la supremacía constitucional. El que se reconozca que el poder va a estar regulado en ese texto. Nunca más el Estado soy yo o el Rey Sol. Y claro, si hay una supremacía constitucional, tiene que haber un control de constitucionalidad contra todo acto de poder. Por ello viene el segundo valor constitucional, es decir, a la supremacía se le suma ahora la separación de poderes. Y esta separación de poderes es porque cada uno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, va a tener una cuota de poder que se va a exponer, como diría Alvarado Belloso, mediante normas. Así el ejecutivo va a normar mediante decretos, el legislativo va a normar mediante leyes y el judicial va a normar mediante sentencias. Entonces, a partir de acá se establece esa separación. Empero, no basta con esa separación, sino viene ahora a la supremacía y a la separación, se suma el llamado control interpoderes, en los cuales primero hay un control entre los poderes políticos y así el Ejecutivo controla al Legislativo. Si considera que la ley no es adecuada, no la promulga y en caso extremo puede llegar hasta disolver el Congreso. O el Poder Legislativo controlando al Ejecutivo. Si considera que no es adecuado darle las facultades para que legisle mediante decretos legislativos, no se las da. Y en caso extremo puede determinar hasta la vacancia. Y luego viene el control entre el poder político y el poder jurisdiccional. Si al poder político le parece que el poder jurisdiccional se está extraviando en sus decisiones, puede realizar el antejuicio o el juicio político. Y caso contrario también, si el poder jurisdiccional considera que el poder político se está desviando, entonces también puede declarar la inconstitucionalidad de sus normas. Empero, no solamente se trata de que el control sea entre los poderes mayoritarios y contramayoritarios, políticos y jurisdiccionales, no, sino que también se pueda controlar el poder de estos mismos, de estos 3 poderes con respecto de los ciudadanos.
Y es allí donde viene el habeas corpus y el amparo. Y nuevamente, donde se forma el nudo, el lograr la eficacia de esos derechos fundamentales. Entonces, si una constitución tiene su carácter jurídico y su carácter político, fundamentalmente, ¿dónde es que se va a dar esa confluencia de ambos ríos? Se va a dar en la eficacia de los derechos fundamentales. Cuando el órgano jurisdiccional vaya a señalar en qué consiste, pero la motorización, la ejecución tiene que ser a cargo de los órganos políticos. Cuando eso no se da, se forma el nudo y tenemos ya las confusiones y los desvíos de poder. Se legisla mediante precedentes, mediante sentencias manipulativas o se ejecuta mediante el estado de cosas inconstitucional. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste el contenido esencial de la Constitución? En el reconocimiento, protección y efectividad de los derechos fundamentales, pero estos deben realizarse de la mano con los valores constitucionales: supremacía constitucional, separación de poderes y control del poder, entre ellos y control del poder por el exceso que puedan cometer con los ciudadanos. Si considera que el programa puede ser de utilidad, suscríbase al canal, dele like y además difúndalo. Si tiene interés en temáticas similares, puede encontrar en el playlist del canal una serie de programas que estoy seguro le van a servir. Muchísimas gracias. Permiso.